Va de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo inicia el año? Ahora sí, estamos conectados, juntos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar nuestra serie en el libro de los Hechos, capítulo 16. Capítulo 16 y hoy vamos a ir al verso 11. ¿Ya está conmigo? ¿Qué dice su encabezado? Muy bien, versículo 11, vamos a leerlo juntos, sígame con sus ojos ahí en la Biblia. Vamos a ir del 11 hasta el 18. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a orar, acompáñenme por favor, cierre sus ojos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y queremos acercarnos a ti para pedirte que nos des a conocer tu palabra, Señor. Tú no dejaste cosas ocultas, eres un Dios de claridad, todo está al alcance de todo aquel que disponga su corazón. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos guíe en esta enseñanza durante esta hora. Guarda nuestro corazón, Señor, y permítenos concentrarnos. Te pedimos perdón si no hubo diligencia de nuestra parte el día de ayer y nos desvelamos. Te pedimos perdón y te pedimos ayuda para poder mantenernos despiertos y atentos a tu palabra, Señor. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tiene por título la enseñanza Libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Y bueno, continuamos el año 2021 y también continuamos nuestro estudio verso a verso del libro de los Hechos, gracias a Dios. Y la semana pasada pudimos ver cómo es que el Señor les prohibió. ¿Se acuerdan? Les prohibió. Primeramente iban hacia el noroeste y dice no, era Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Y Dios les dice no. Y luego cambian su dirección y el Señor vuelve a decir no. Hasta este momento estaban Pablo, estaba Silas y Timoteo. Y Dios cierra la puerta, tanto ahí a Turquía como a Bitinia, dice no. Y entonces estos hombres con toda confianza y con toda paciencia permanecen ahí esperando las instrucciones de Dios, pero no se quedan quietos. Para acá no, para acá no. Y entonces van hacia Troas y es ahí en Troas donde son guiados por Dios y entonces hay un sí, abre la puerta el Señor
le da una visión a Pablo. En esta visión, Pablo mira a un hombre, un varón macedonio, que está de pie y le pide ayuda. ¿Sí se acuerda? ¿O ya lo había perdido la semana pasada a estas alturas? Le pide ayuda no solo para él, sino para toda una región que era Macedonia. Y ahora sí, abre la puerta al Señor, les da dirección, tienen ahora ellos dirección divina de parte de Dios de qué es lo que tienen que hacer. Y con toda certeza, con toda claridad, que de hecho, dicho sea de paso, así debería ser nuestra vida como creyentes. Tener certeza, tener dirección, tener seguridad de cada paso que vamos dando en el día a día. Y entonces con esta certeza ellos van ahí al puerto y se suben a un barco. Y terminamos la semana pasada con este versículo que decía, seguros de que Dios les ordenaba ir a ese lugar. Y ahí nos quedamos. Ahora sí, vamos a la Biblia. Hechos 16:11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Ok. Se suben al barco y sale ese barco de ahí con estos 4 discípulos de Jesucristo, hombres llenos del Espíritu Santo. Hemos hecho mucho énfasis en a qué nos referimos con la llenura del Espíritu Santo, y es el conocimiento de las Escrituras, pero el vivir gobernados bajo la dirección del Espíritu Santo. Y sale ese barco de ese hermoso lugar llamado Troas. ¿Y por qué digo hermoso? ¿Por qué digo hermoso lugar? Y es que me parece muy especial cómo es que en ese lugar Dios les regala a Lucas, un médico, que para Pablo debió de haber sido una gran bendición, porque él tenía un aguijón en la carne, ¿se acuerda? Hay muchas versiones de qué era lo que le pasaba, pero era un padecimiento físico. Y en ese lugar Dios le regala a Lucas, y entonces ya tiene cerca un médico. Y me parece un lugar hermoso, como lo fue Listra o Derbe cuando Dios les regala a Timoteo. Y salen de ahí. Y el barco sale y paran en una isla que nos dice la Escritura que se llama Samatrocia. Y esta isla se ubica entre Asia Menor y Macedonia. Y ahí para el barco. Y entonces ellos, con prudencia, deciden quedarse ahí, pasar la noche ahí, para que al día siguiente finalmente lleguen a Neápolis, que era el puerto que servía de entrada para Filipos. Pero yo quiero hacerle una pregunta aquí. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta prudencia? Prudencia. Porque podrían haberse seguido, o sea, hacer el barco de una sola tirada y viajar de noche. Pero había piratas y robaban los barcos, asaltaban, había tormentas. Entonces ellos deciden ser prudentes y quedarse en esa isla por una noche. Y yo creo que nos hace mucha falta ser prudentes muchas veces. La Real Academia Española define la palabra prudencia como templanza, cautela y moderación. Yo creo que necesitamos mucho de prudencia para airarnos y de pronto es que nos prendemos y explotamos, ¿no? Moderación, prudencia, cautela, cautela, porque es bien fácil que de pronto en el trabajo una compañera te pide un ride y parece nada, ¿no? Ah, sí, vente, yo te llevo. Un día, otro día, y después vienen las tragedias. Diga prudencia. Nos hace mucha falta ser prudentes y entendidos, que no es tan simple a veces las cosas como se ven de primera vista. Templanza también lo define la Real Academia Española. Pero me llama mucho la atención además en este versículo bíblico que dice, zarpando pues de Troas, vinimos, dice, vinimos. Y esta palabra vinimos, su traducción literal es corrimos, o sea, aprisa. Entonces entendemos hombres de Dios que saben cuál es la voluntad de Dios a través de esa visión con el macedonio
y se mueven con agilidad, corren para hacer la voluntad de Dios. Pregunta para ustedes: ¿cómo actúas ante la voluntad de Dios revelada a Dios para tu vida? Estos hombres corrieron, fueron rápidos, entendieron la voluntad de Dios y no esperaron mucho para hacer lo que tenían que hacer. Pero a muchos de nosotros ya Dios nos habló con claridad y te dijo: hey, deja el chisme. Y tú estás ahí todavía pensando: no, pues ¿habrá sido Dios o no el que me está pidiendo esto? A otros les ha dicho: deja la pornografía ya. Es claro, Dios te habló. No, estoy ayunando, a ver Dios. Estoy orando para que me confirme si debo dejar de ver eso o no en internet. Algunos otros nos ha dicho: no más deudas, no te endeudes ya. Bueno, solo ya, porque nos hace falta en la casa. ¿Cómo estamos actuando con la voluntad de Dios que nos revela? Algunos otros les ha dicho: ya perdona, deja de cargar esa situación. Es que no tengo claro si es la voluntad de Dios. Estos hombres no lo hicieron así. Entendieron cuál era la voluntad de Dios y corrieron, fueron ágiles, fueron rápidos en obedecer lo que Dios les estaba mostrando. Y yo te sugiero esta mañana que seas ágil, que no tardes ya en obedecer eso que Dios te está mostrando que hagas. Hazlo ya, hagámoslo ya. Cada quien sabe. Amén. De vuelta a nuestro texto, sale ese barco de Troas, duermen en Samatrocia por un tema de prudencia y al día siguiente dice que llegan a Neápolis. Versículo 12, Hechos 16, 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice. Primero, y muy rápido, voy a hablar de Filipos. Filipos era la ciudad principal de Macedonia. Estaba ubicada en el oriente, más o menos a unos 14 kilómetros de ahí de Neápolis, que es donde llegó el barco. Su nombre original era Crénides, y significaba fuentes. Pero ¿qué pasa? Que después le cambian el nombre a Filipos en honor a Filipo, el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que era aquel conquistador, su papá llega a vivir ahí en el año 358 a.C. y entonces cambian el nombre y le ponen Filipos. Y es todo lo que tenemos que decir de ahí. Pero lo más interesante es que ya están en Macedonia. Desde que llegaron ahí a Neápolis ya pertenecía a Macedonia, era una provincia de ahí. Lo que quiere decir que ya estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es muy especial, porque ahí se establecería una iglesia. Una iglesia que más adelante Pablo volvería, pero es una iglesia además a la que le escribiría una epístola que el día de hoy tú y yo tenemos ahí en nuestra mano. Entonces, qué importante es que tú obedezcas la voluntad de Dios de manera rápida y en ese momento te metes bajo la dirección del Espíritu Santo y cosas suceden, que a lo mejor tú y yo no las podemos ver de momento, no las podemos entender, pero tú estás bajo la voluntad de Dios como estos hombres. Y ya que llegaron ahí, dice que estuvieron ahí algunos días. Esta parte es un poco difícil de interpretar porque queda muy abierto. Lo que yo pude encontrar es que hace referencia más o menos a 5 días. Como deja un periodo abierto de tiempo, se cree que fue 4 o 5 días los que estuvieron ahí esperando. Y aquí quiero hacer una breve explicación de lo que vamos a ver a continuación. Y es que lo que nos regala la Escritura son 2 ejemplos. Una mujer que se llama Lidia, que representa la esclavitud, pero también la libertad. Y otro ejemplo de otra mujer que tenía un espíritu que representa también la esclavitud y que suponemos que también fue liberada. Entonces, lo que hace Lucas a partir de este momento es poner un enfoque
en resaltar la experiencia de los misioneros ese primer día de reposo que siguió. ¿Están conmigo? Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pregunta para ustedes, que casi todos hemos estado aquí en la serie completa. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, a un poblado, ¿qué era lo que hacía? Órale, ahí vamos. Iba a la sinagoga. Era una forma que él tenía como judío, con el conocimiento de las Escrituras, él se dirigía. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? No había sinagoga. Eso es interesante. No había sinagoga. Y la explicación es la siguiente. Resulta que Filipos era una ciudad abrumadoramente romana. Y entonces no existía una sinagoga porque para que hubiera una sinagoga, cuentan los rabinos, que es necesario por lo menos 10 varones judíos, cabezas de familia, como mínimo, para establecer una sinagoga. Y es coherente porque esto obedece tanto a lo financiero, o sea, se ocupaban 10 varones pues, con sus fábricas, con sus comercios, con sus trabajos, que pudieran financiar la manutención de aquella sinagoga, pero también la parte espiritual. 10 hombres judíos entendidos, que fueran hombres de casa, con familias, que tuvieran el conocimiento necesario de las Escrituras para que pudieran estar compartiendo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo era más o menos la liturgia? Entonces era necesario. No lo sabía. No lo sabía. Ni siquiera 10, no. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces lo que hacen es decir, oye, pues ¿dónde se reúnen a orar? Y saben dónde es el punto y se dirigen al punto donde se reúnen a orar, donde solían hacer la oración. ¿Y dónde era en este caso? Junto al río Gángites. En las orillas del río, ahí se ponían. Estaba más o menos a 2 kilómetros de donde estaban ellos. ¿Y qué hicieron? Nos dice la Escritura. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí hay 2 puntos que quiero comentar con ustedes. El primero, que es muy significativo, es que las primeras personas con las que Pablo predica el Evangelio en Europa son mujeres. Son mujeres. Porque existe una línea de mujeres que lo han considerado como machista. Dicen, no, es que Pablo era machista. Pero la realidad es que Pablo era un hombre humilde, que si era fariseo, los fariseos nunca jamás enseñarían a una mujer. Y entonces vemos el corazón humilde de Pablo, que les da un valor, aprecia a las mujeres, les da un valor y se pone a conversar con ellas. Pero lo otro que me llama mucho la atención, y es una pregunta, es ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres para dirigir la oración? Este servicio, que hablaran una porción de la Escritura y que pudieran dirigir la oración. Bueno, la respuesta es que en el año 49 después de Cristo, los romanos expulsaron a todos los varones judíos de aquella región, porque hubo un conflicto religioso y entonces prohibieron. En la entrada de la ciudad había un arco que decía que estaba prohibido todo aquel que trajera una enseñanza extraña, y echaron a todos los varones judíos. Yo creo que sí habrían unos pocos. No habían ni siquiera 10, porque si no habría la sinagoga, pero habrían ahí 3 o 4 o 5. Y aquí hay una aplicación importante para nosotros, y es que Dios nos recuerda el valor de los varones valientes en sus congregaciones, que pueden dirigir su propia vida, su matrimonio, sus familias,
Y son esos soportes sobre los que descansa la iglesia, las congregaciones. ¿Cuántos varones hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir amén? No muchos. Porque ¿sabes qué? De eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas. De nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro servicio en la congregación. Entonces, esta es la verdad. Y aunque no hayas dicho amén, tienes que tenerlo en cuenta. Pero vamos a darnos cuenta de ese valor que Dios le da a los varones. Y es una invitación para que no nos pase lo mismo. Para que no digan, llegué a casa de oración Cancún y estaban orando las mujeres. Y estaban en el servicio las mujeres. No está mal, qué bueno, eso es muy bueno, pero creo que es un llamado para los hombres. Y entonces fíjese cómo llegamos a un punto en donde por fin ya vamos a conocer un poco de esta mujer. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese, un solo versículo, uno solo, y mire todo lo que vamos a poder aprender de él. Lo primero que nos da Lucas es su nombre. Y en relación a su nombre dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. O sea que nos dice que ella es nacida en un poblado que se llamaba Tiatira, que está al otro lado del mar Egeo. Y esa región era mejor conocida como el reino de Lidia, por lo que se cree que en realidad Lidia no era su nombre de pila, sino que más bien era un nombre que le daban como comercial, y era algo así como la señora Lidia, pero porque era de allá. Lo otro que nos revela la Escritura a través de Lucas es que su oficio era vendedora de púrpura. Y esto es bien interesante porque quiere decir que ella comercializaba textiles, vendía telas. Y tenía una especialidad, que era teñir el lino fino, lo teñía de color púrpura. Pero esto era muy costoso. Yo estaba investigando ahí, profundicé un poco en esto, y para lograr teñir esas telas de color púrpura, la tinta la extraían de unos moluscos, y para lograr teñir un pedazo de tela se llegaban a ocupar hasta 8,000 tentáculos de estos moluscos, y usaban también una raíz de una planta que se llamaba grazna. Bueno, lo importante de esto es que esta tela de color púrpura era tan costosa y tan especial que era solo para ropa de la realeza. Ese púrpura era el que usaban los emperadores. Y la gente más acaudalada era como ahora que hay ciertas marcas que, no, pues no voy a decir porque no me vayan a cobrar la promoción. Pero solamente cierta gente lograba, o sea, tú le veías a alguien color púrpura y era como, tiene dinero, es una persona de buen nivel. Por lo tanto, el punto importante aquí es que esta mujer Lidia era una mujer muy próspera. Y entonces entendemos que pues, por eso tenía una casa muy grande en donde podría hospedar a este equipo de misioneros. Y se cree también que es en casa de ella donde nace la iglesia de Filipos, que es ahí donde comienzan a congregarse hasta hacerse la iglesia. Pero voy a resaltar 2 puntos muy importantes de este versículo. El primero de ellos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Que adoraba a Dios. Esta frase adoraba quiere decir que creía y que actuaba como judío sin ser judío.
como Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Exactamente así. Era una mujer que, por si no se acuerda, está en Hechos 10:2. Pero esta mujer era una mujer que buscaba conocer a Dios. Con su corazón escuchaba del Dios de los judíos y ella estaba buscando. En el interior de su corazón estaba en esa búsqueda incansable. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿está buscando a Dios? ¿Existe en el interior ese deseo? Como de, sí, de oídas he oído, pero a mí me interesa conocer a ese Dios del que hablan. Yo quiero de manera personal tener ese encuentro con ese Dios del que hablan. Y eso era lo que tenía esta mujer. Había escuchado y entonces actuaba y buscaba como los judíos, pero no era judía. El segundo punto que quiero resaltar dice que adoraba a Dios. ¿Y qué más dice? Léalo en su Biblia. Que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Estaba oyendo. No solo estaba buscando, sino que pone toda su atención en el mensaje de Pablo, que es el Evangelio. Mire, muchas personas escuchan el mensaje de vida y les pasa como a los acompañantes de Saulo que iban camino a Damasco, que oyeron un sonido, pero, dice, no entendieron la voz que hablaba. Hechos 22:9. Así, escuchan, pero no entienden nada. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estás oyendo la voz de Dios? Como cantábamos hace un momento, al oído. Porque mira, si usted está buscando de Dios, pero además está oyendo, mire lo que ocurre en el versículo 17, la última parte. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire, esto nos enseña que si bien el mensaje es de Pablo, la iniciativa de la salvación es de Dios. Es de Dios. Porque una predicación en sí misma no tiene poder. O sea, Dios podría haber salvado directamente a Lidia, como le pasó a Pablo, por ejemplo, pero no lo hizo así. Decidió que fuera por el conducto de la predicación de Pablo. Como dice Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es este mensaje el que en realidad tocó el corazón de Lidia. Y entonces tenemos la primera conversión en Macedonia. Y una buena aplicación para nosotros. Esta mujer ahora sería el instrumento de parte de Dios para llevar el Evangelio a otra atmósfera, probablemente a gente acaudalada, porque ella por sus negocios se movía en una atmósfera y Dios la usaría. Ahora como creyente Dios la usaría ahí. Por lo tanto, la aplicación para nosotros es que no paremos de compartir. Dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Porque se trata de un mensaje de salvación y no podemos hacer acepción de personas porque tú no sabes lo que va a pasar cuando tú le compartes a alguien y ese alguien vaya y ese alguien otro y tú no sabes, no lo sabemos. Y gracias a Dios, porque si no tal vez nos confundiríamos. Pero la aplicación para nosotros es no parar de compartir este mensaje. Amén. Versículo 15, y ahí está. Se brinca todo el proceso Lucas y nos dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. ¿Y qué? Y nos obligó a quedarnos. Sabemos que estaban muy cerca de un río, ahí mismo efectuaron los bautismos. Pero es interesante que la palabra griega que ocupa es oikos.
que implica que toda su casa. No sabemos si estaba casada o no, si tenía hijos o no, pero si era así, todos ellos. Y esta palabra incluye hasta los siervos de la casa. O sea, todos fueron bautizados, como la casa de Cornelio, hasta sus sirvientes. Y entonces Lidia lo que hace es que invita a Pablo y a sus acompañantes a que pasen a su casa. ¿Y qué dice Lucas, y nos obligó a quedarnos? Y yo no sé si le pasa a usted igual que a mí, pero suena un poco rudo, ¿no? Como muy fuerte, así como de, pues yo no quería, pero nos obligó. La traducción al lenguaje actual dice, y nos convenció. Ya no está tan feo. Y yo creo que la hospitalidad de Lidia nos ofrece una prueba de que en realidad ella ha sido regenerada en su corazón, que ahora ella quiere poner todo lo que es y todo lo que tiene al servicio del Dios que le salvó, de quien es ahora su Señor. Ella abre la mano, dice, yo quiero entregarlo todo para el servicio a Dios, a Cristo Jesús. Y en este momento el cronista, Lucas, el médico, da un giro así como nos lo ha hecho todo el libro de los Hechos, para comenzar a narrarnos ahora el segundo caso. Vamos a leer el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Notemos algo bien importante, y es que la obra que se estaba dando ahí en Macedonia comienza a crecer. Y extrañamente ellos van hacia el punto de reunión y sale al encuentro un enviado de Satanás. Qué curioso, ¿no? Qué interesante dato. Pero de ella Lucas solamente nos da 2 datos. Ni siquiera nos da su nombre, como con el mago Elifaz, ¿no? Aquí no sabemos ni su nombre, pero sí nos dice que tenía un espíritu de adivinación, 1, y 2, que daba gran ganancia a sus amos, desempeñando esa función de adivinación. Son las únicas 2 cosas que nos revela. Pero ¿qué pasa con ellos? Nada, ellos siguen su paso. Ellos van al lugar de oración y siguen adelante y la ignoran, pero ella... Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, a gritos. Y a primera vista, pues es como, pues, no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, más bien hasta podría ser como una especie de altavoz que fuera por ahí por las calles haciendo propaganda así de, oye, pues llámale que venga aquí gritando para que la gente sepa. Pero en realidad lo que es importante a ver aquí es que había un móvil diferente en el corazón de ella. Y lo que entiende Pablo es que había un peligro de que las personas asociaran el evangelio con el ocultismo. Dice, no, ¿sabes qué? Si esto continúa así, ya las personas van a tener en su mente que tenemos que ver algo con ellas, o que ella está con nosotros, o alguna cosa rara. Y esto es en realidad lo que destapa Pablo. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. ¿Cuántos? No sabemos. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué tenemos entonces? Que esta muchacha continúa haciendo esto durante muchos días, hasta llegar a un punto en que dice la Escritura, mas desagradando a Pablo, que el verbo griego es diaponeomai, que se puede traducir como molestar. O sea, lo podríamos traducir como Pablo ya molesto. Y esto no debe entenderse como un arranque de cólera de Pablo, sino la traducción al lenguaje actual lo traduce como no aguantó más. No aguantó más. La verdad
es que Pablo, ya dolido en su corazón por lo que estaba sucediendo, ya estaba indignado por la condición de esta muchacha, por este tipo de publicidad que le estaba haciendo, ya le dice al Espíritu: ¿sabes qué? Te mando en el nombre de Jesucristo, con autoridad, que salgas de ella. Y sale en ese mismo momento. Lucas no nos dice más de ella, no nos dice si se convirtió y se bautizó, si no se convirtió, no lo sabemos. Pero el hecho de que esté esta narración en medio de lo que sucede con Lidia y del carcelero de Filipos, muchos cronistas, muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que sí, esta mujer se vuelve a Cristo y se añade a la iglesia de Filipos, pero no lo sabemos. Y con esto quiero concluir. En estos textos pudimos ver el corazón de Pablo, que por un lado es un hombre celoso en cuanto a la pureza del Evangelio. Un poco rígido, sí, pero por otro lado podemos mirar su corazón sensible, que se duele de la condición de las personas que están esclavizadas en el pecado. Y vemos estas dos partes. Y es mi deseo esta mañana que podamos aprender de esto y que tengamos los cristianos ese tipo de corazón. Que por un lado tengamos la capacidad de hacer una predicación limpia del Evangelio, como debe ser, que a veces es dura, que a veces, como dijera una persona, pisas callos, es verdad, pero que también por otro lado tengamos ese corazón como el de Pablo, que en realidad es el corazón de Jesús. Yo no sé si usted recuerda el caso del endemoniado gadareno, pero el Señor Jesús hace un viaje en una barca de mucha distancia exclusivamente para ir por una persona, que era aquel hombre. Y no hace otra cosa, porque de hecho lo echan de la región. Cuando expulsa los espíritus, esta legión, a los cerdos, y estos se lanzan, el hato de cerdo se lanza al precipicio, la gente dice: no, hombre, vete de aquí, no te queremos por aquí cerca, nos traes problemas. Solo por una persona. Y ese es el corazón que tiene Pablo, el mismo corazón del Señor Jesús. Y es el corazón que quiere Dios que tengamos tú y yo, así sea por una persona, pero que podamos predicarle, que podamos compartirle, que podamos, igual que Pablo, tener esa indignación, pero también esa sensibilidad en el corazón para predicar el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar nuestra reunión. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos a conocer tu corazón, tu carácter, por irnos revelando, Señor, verso a verso este libro. En esta mañana venimos delante de ti para agradecer la obra que estás haciendo en nosotros. Queremos darte muchas gracias por aquellos que nos hablaron de ti. Hombres y mujeres que estuvieron orando por nosotros, que tuvieron fe por nosotros, que tal vez sabemos quiénes son, pero en otros casos ni siquiera sabemos quiénes fueron, pero estábamos en sus oraciones y fueron valientes y nos compartieron el Evangelio. Ahora te pedimos, Señor, que tú pongas un corazón en nosotros sensible, que no acepta el pecado, Señor, que puede señalarlo en nuestra propia vida, pero también en otras personas. Y que podamos ser sensibles, Señor, al dolor que provoca la cautividad del pecado, Señor. Que las personas que están cautivas del pecado están sufriendo, Señor. No es verdad que están felices. Aunque pretendan aparentarlo y engañar a muchas personas, nosotros sabemos que no es verdad.
que la paga del pecado es la muerte y que son personas que cuando están a solas comienzan a ser atormentadas, Señor, por la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser sensibles, a no ser indiferentes, Señor, a este dolor que genera la cautividad y la esclavitud del pecado. Danos la unción, Espíritu Santo, el denuedo, el discernimiento, Señor, para poder hablar tiempo y fuera de tiempo, Señor, para poder ganarlos antes en oración, Señor, y que tú obres como lo hiciste en el corazón de Lidia, que estaba buscándote, que estaba escuchando, pero que fuiste tú, Señor, quien abrió su corazón. Abre, Señor, por favor, el corazón de aquellas personas a quienes les estamos compartiendo. Abre, Señor, el corazón de aquellas personas que están en nuestro corazón para compartirles. Y forma en nosotros hombres y mujeres piadosos, pero radicales, Señor, que no titubean, sino que tienen convicciones y pueden dar pasos firmes. Te damos las gracias por este día, por este año que comienza. Te queremos decir que te amamos, Señor, que te necesitamos cada día más. Te bendecimos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Pues vayamos pues a casa, meditemos esta porción y si Dios nos permite, nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.